Mm, Ya, entonces el número de elementos lo definimos nosotros, la carga de sujeción o de apriete me lo da. Ahora me da un dato, una relación que casi va a ser igual a 2 cada vez que la vamos a utilizar para hallar FC y FB al final casi. Ahora aquí vamos a analizar algo que me dice el dibujo y que me dice igual el enunciado. Me dice que este compresor tiene una presión interna de 10 kilogramos fuerza. Fíjense, en el anterior ejercicio también me daba la presión, pero yo no utilicé ese dato de presión porque ya directamente me daba el dato de fuerza externa por perno. Ya directamente me lo daba. Entonces, por eso no utilicé la presión. Pero en este caso, solo me da la presión, no me da nada más. Lo que me da además de la presión es las dimensiones del compresor. Fíjense, me da el diámetro y me da su longitud, digamos. Entonces, yo necesito la fuerza externa, Fe, no necesito la presión. ¿Cómo calculamos la fuerza externa? Es gracias a la presión. ¿Por qué? Porque hay una ecuación, aquí la noté, fíjense, presión externa, 10 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, o lo que es igual a 142,3 PSI. Ya mejor si lo transforman a PSI las presiones. Entonces, y fíjense, aquí igual las dimensiones me lo daba en centímetros. Pero como estábamos trabajando en sistema inglés, lo transforman ustedes a pulgada. ¿Ya? Ahora, ¿para qué me sirve esa presión? Acuérdense que la ecuación de la presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? En este caso, presión externa es igual a la fuerza externa dividido entre el área. Ahora, ¿cuál es la... uy, ¿qué pasó acá? Ya, ¿cuál es la presión externa y cuál es el área? La presión externa es la que me dice el enunciado. ¿Y cuál es el área? El área es el diámetro, bueno, es el área del diámetro del compresor, digamos. Es el área del compresor. Lo tenemos ese dato, lo tenemos el diámetro, y con el diámetro podemos encontrar el área. ¿Ya? Entonces, por eso, aquí si se fijan bien, reemplacé fuerza externa, lo despejé y me quedaría presión externa por área. Y área va a ser igual a pi por el diámetro del compresor al cuadrado de entre 4. Y lo tengo esos datos. Tengo la presión y tengo el diámetro. Entonces simplemente ahí pueden hallar lo que es la fuerza externa. ¿Ya? Ahora, aquí hay un detallito, un detalle un poco pequeño, sí, que es esta fuerza externa que calculamos es la fuerza externa en cada perno o la fuerza externa total. Porque si es la fuerza externa total, por eso le puse la T, si fuera la total, este valor que calculamos tendrían que dividirlo entre el número de pernos para que así esta fuerza, esta F sea Fe sobre cada perno, que así es como debe ser, igual que la F normal, ¿no? Que es la carga sobre cada perno, así igual tiene que ser la F. Pero como no me dice nada el enunciado, nosotros vamos a asumir que esta fuerza ya es sobre cada perno. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? En el caso de que el ingeniero les diga así que la fuerza externa, o sea, que la carga, la presión interna total, digamos, ahí lo tendrían que dividir entre el número de elementos que van a utilizar. Pero si no le dicen nada, ustedes ya directamente colóquenle como fuerza externa sobre cada perno. ¿Ya? ¿Quedó claro esa parte? Ya, entonces así se calcula Fe. Luego de hacer este paso, que es un paso extra, digamos, nos vamos a nuestros pasos que ya conocíamos, vámonos a definir el material. En este caso vamos a utilizar la tabla 18.2, ¿ya? Para que vean que también se utiliza. Entonces, escogemos un acero ASTM, el que nosotros querramos. Yo escogí, ¿cuál escogí? El ASTM 325, que es este de acá. ¿Qué datos voy a utilizar? La resistencia de prueba, que es 85.000. Fíjense, dice 85, pero sus unidades son KSI.
Esa acá me dice 1085.000 PSI. Anotamos y por eso anoté 85.000 PSI. Después de eso, calculamos el esfuerzo admisible, que es 0,75 por resistencia de prueba. Así tenemos el esfuerzo admisible. Luego de eso, calculamos la fuerza sobre cada perno, que es la carga de sujeción o de apriete dividido entre el número de pernos, me sale este valor. Luego el área de nuevo lo calculamos, que es la fuerza sobre el esfuerzo admisible, y me sale este valor de área. Fíjense que es bien chiquito. Igual tenemos, tenemos el sexto paso, tenemos que ir a estandarizar esa área, estandarizar, sino sacar la 18.4. 0, ¿cuánto era? 0,007. 0,007. Fíjense, está por ahí. 0,0075. El más próximo es 0,0079. Entonces, este es el ganador. ¿No? Anotamos el área AT, anotamos el rosca por pulgada y anotamos el... ¿En qué parte nos quedamos, chicos? En la tabla en que estábamos en el área. Vaya. Es que se cortó mi internet y no supe en qué parte exactamente nos quedamos. Ya, aquí nos quedamos, ¿no? El valor más cercano es 0,0796. Y fíjense, anotamos no solo ese dato, sino anotamos las roscas por pulgada o número de hilo y el diámetro, 0,125 pulgadas. Lo anotamos. Ahora, lo siguiente es hallar, ya tenemos las dimensiones, el material, bueno, no me pide el grado, digamos, tenemos la fuerza externa también, aunque no me la pida, y voy a hallar el par torsional. K ya les dije que es 0,15 cuando no les dice nada. Esto significa que el perno está lubricado. Tenemos el diámetro, tenemos la fuerza, hallamos el torque. Ya con eso ya podemos hallar FB y FC. Pero ahora fíjense que la relación de constante de rigidez, antes les había dicho que el libro nos dice que Kc es igual a 3kb, pero el ingeniero en este ejercicio me dice que supongamos que fue la de los perros. Entonces, ¿qué significa? Por eso, en vez de anotar casi igual a 3, anotamos igual a 2. Simplemente tenemos lo que sabemos. Fíjense acá en la primera. Aquí, parte de que ahí arriba cabe y abajo 3 cabe con anda, al salir negativo, ¿qué significa? Que habíamos dicho que cuando es menor a 0, significa que no es hermético nuestro sistema. Ahora,
¿qué hacemos con FB? FB nos sirve para hallar el esfuerzo de operación. El área estandarizada simplemente lo hallamos. Esfuerzo de operación 512.000 nos sale. Ahora, después de eso hacemos la comparación. Hacemos la comparación y ¿qué significa? Que el perno es seguro porque el esfuerzo admisible era 63.000. Bueno, en este caso creo que esto lo hice mal. Bueno, aquí debería decir no. Sí. Ya. A ver. En realidad no es seguro porque el esfuerzo de operación sale 512.000. ¿Lo ven, no? A ver, para que sea mejor. Ya. Así. Seguro. ¿Qué hacemos? Si no es seguro, primero, este es lo que les decía, que deberían ir a cambiar el área directamente, y el diámetro, o pueden cambiar el área. Lo mismo que le dije acá, digamos, ven hacia aquí, y fíjense que nosotros habíamos calculado un área, pueden irse al siguiente. Exactamente. O pueden hacer lo mismo con el diámetro. El diámetro es lo mismo que hicimos con el área, ¿no? Ahí está el diámetro, sacamos de la misma fila que el área. Entonces, pueden venir acá y escogerse otro valor de diámetro, que va a ser lo mismo que escogerse otro valor de área. ¿Ya? Hacen eso y luego ayer eso, calculan de nuevo el esfuerzo de operación y lo pueden hallar así. Pero si el ingeniero ya les dijo que cambien de material directamente ustedes. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? Ya. Eso sería lo que es sujetadores. ¿Quedó claro el tema? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Ya, ¿qué hora es? ¿Qué hora empezamos? No nos queda tiempo. ¿Quieren que veamos un ejercicio de tornillo potencia? Sí, sí, sí. Ya. A ver. ¿qué está? Eso sí, este tema es un poco largo. A ver, solo vamos a hacer un ejercicio. El de cuña no era tan largo en realidad, pero como todavía no lo avanzaron, vamos a hacer lo que ustedes ya avanzaron. ¿Le entienden? Sí, cuando explica el ingeniero, ¿ustedes le entienden lo que habla? Los ejercicios más que todo, no solo la parte teórica. A ver, un valiente. ¿Explica bien el ingeniero los ejercicios? Más o menos. Sí. mm, En esa partecita no lo hace muy completo, y es verdad. Él le enseña en clases, digamos, y en los exámenes lo pone un poco más completos. Entonces, por eso todos los ejercicios que hacemos son de modelos de exámenes, ¿ya? Todos han salido, digamos, de algún modelo o de algún ejercicio completo. Ahora, el tema de tornillo potencia, como ya lo habrán visto, sirve para transformar un movimiento angular en un movimiento lineal y se utiliza para levantar cargas. Ahora, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre el perno y el tornillo, digamos? Bueno, en el anterior tema avanzamos de los pernos, ¿no? ¿Qué variables o qué dimensiones veíamos del perno? Veíamos el diámetro y el área, y el número de roscas, ¿no? El número de hilos. Pero en este caso es un poco más extenso, un poco sí, un poco más extenso. ¿Por qué? Porque no solo vemos el diámetro y el área, también vemos el tipo de roscas que tiene. ¿Ya? Ya les había mencionado que las roscas, bueno, aquí se ve más o menos, ¿no? Voy a ver si puedo ampliarlo. Este tornillo acá, lo, no se ve al ojo, el ojo no puede verlo,
pero microscópicamente estos hilos tienen un ángulo entre ellos, o sea, viene uno tras de ellos, ¿no? Tienen un ángulo, y además de un ángulo también tienen una forma. Eso son igual en este tema, ¿ya? Entonces, lo primero, ya, como les decía, hay estos tres tipos de roscas dentro de los tornillos potencia. ¿Se escucha bien, no? Ya. Hay la acme, la cuadrada y la trapezoidal. ¿Por qué es importante este tipo de rosca? Porque es un valor que va a decir el grado de ángulo que hay entre un hilo y el otro. Por ejemplo, las roscas acme tienen un ángulo de 29 grados, las cuadradas tienen un ángulo de 0, digamos, y las trapezoidales tienen un ángulo de 60 grados. ¿Ya? Es importante ese valor, van a ver por qué en el enunciado. Diseñar el tornillo potencia que se utilizará en el sistema de carga para levantar una carga de 20.000 libras fuerza, considerando que el tornillo está sometido al esfuerzo a la tensión de 10.000 psi y a un esfuerzo cortante de 7.000 psi. Mostrar las características del tornillo. Eso es lo que me pide este tema. Es mostrar las características del tornillo. Pero además de eso, hay una parte importante que en estos tipos de ejercicio se consideran ambos tipos de cargas. Hay cargas debido a la tensión y hay cargas debido hasta al esfuerzo cortante. Acuérdense que en el tema de remache vimos esfuerzo cortante y esfuerzo de la tensión, ¿no? En el anterior tema de sujetadores solo era esfuerzo de la tensión, ¿ya? Porque cuando nosotros apretamos o comprimimos un perno, digamos, con la carga de apriete, solo se puede ver lo que es la carga de tensión. En este caso nosotros vemos esfuerzo de la tensión, pero también el esfuerzo cortante, ¿ya? Ambos. Ya, entonces lo que me pide es diseñar las características del tornillo. Diámetro, número de, bueno, lo que ya conocen es diámetro y número de hilo y el área. Lo que son nuevos para este tema
es el ángulo de avance, el paso y el diámetro de P, que es el diámetro medio, digamos, o el diámetro de paso. Sí, diámetro de paso, así llámale. Diámetro medio o diámetro de paso. ¿Ya? ¿A qué se refiere esos valores? A ver, en este dibujo voy a tratar de explicarlo. Diámetro en sí, lo que es diámetro, nosotros le llamamos diámetro al diámetro externo, ¿no? Es el diámetro del cuerpo, digamos, lo que vemos. Pero aquí no solo hay un diámetro, en realidad son 3 diámetros lo que hay. A ver. Ya. Son 3 diámetros lo que hay. El diámetro externo y el diámetro interno. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El diámetro externo es la suma del diámetro interno más lo que es el pequeño espesor de lo que es el hilo. Fíjense, el hilo, esto que está de rojo, esos anillos de rojo, ese es el hilo, digamos, por donde entra el tornillo. Esta partecita de acá, ¿no? Ahí como lo ven, el hilo le da un poco más de grosor a lo que es el cuerpo del tornillo, ¿no? Entonces, ese grosor extra que le da, se lo llama, esa sumatoria de diámetro interno más ese grosor de los anillos es el diámetro externo. En cambio, el diámetro interno es netamente lo que es el cuerpo sin hilo, el cuerpo del tornillo sin hilo. ¿Se dan cuenta, no? Fíjense, el diámetro interno es solamente el cuerpo, pero el diámetro interno más la sumatoria del hilo, del grosor del hilo, le llamamos a eso diámetro externo. Aquí abajo lo noté. Ahora, ¿cuál es el diámetro de paso? El diámetro de paso es la mitad, es el intermedio entre el diámetro externo y el diámetro interno. ¿Ya? Ese es el diámetro de paso. En realidad lo calculamos porque es ahí donde se produce el esfuerzo de la tensión y el esfuerzo cortante. Ambos se producen exactamente en el diámetro de paso, ¿ya? Ahora, las otras dos variables que son el paso. El paso es la distancia que existe entre un hilo y el otro, nada más. Es la distancia que hay entre un hilo y el otro. Por ejemplo, este es un paso, aquí está el otro hilo, este sería otro paso. ¿Entienden? ¿No? Solo eso. Ahora, el ángulo de avance es esta parte de acá. Esto, a ver, con resaltador mejor. Los hilos no son rectos, no vienen así como lo dijo el rectángulo, vienen con un pequeño ángulo. Así. Esto va enroscado así, digamos. Y va así. En realidad, viene con un ángulo, digamos, no van rectos. Ese ángulo que ustedes ven ahí, digamos, a ese ángulo se lo llama lambda. ¿Ya? Lo vamos a conocer como lambda en los cálculos. Bueno, sí, como lambda. Sí, lambda. Lo conocemos como lambda, no como alfa, perdón. Algo así. Este símbolo. Lambda, sí, lambda se llama. Ese ángulo que les menciono aquí se llama lambda. Es un dato igual importante para los cálculos. ¿Ya? Esos son los nuevos. ¿Entendieron hasta ahí? Eso es lo nuevo, como les mencioné, diámetro de paso, que es la diferencia entre el diámetro externo y el interno, el ángulo de avance, que es este de acá, lambda, y el paso, que es la distancia entre un hilo y el otro. Nada más. Para los datos que necesitamos para hacer este ejercicio, vámonos a las tablas y formularios. A ver. Cuñas. Tornillo de potencia. Aquí estamos. Uy, ya lo había rayado ya. Ya. Fíjense, aquí está el formulario de tornillo de potencia. ¿Cuál es la finalidad de este tema? Es determinar las dimensiones del tornillo. Pero para determinar las dimensiones del tornillo, yo necesito, por ejemplo, calcular el área, ¿no? Y fíjense, hay 3 ecuaciones de área, eso lo vamos a hacer más adelante. Pero para encontrar las áreas, por ejemplo, fíjense, esta ASC,
¿Qué es lo que me pide? Me pide la fuerza y me pide, esta de acá, digamos, por ejemplo, me pide la fuerza y me pide el esfuerzo a la tensión, y esta me pide el esfuerzo a la cortante, ¿ya? Entonces, examinamos el área del tornillo en base a esos dos tipos de carga, carga debido a la tensión y la carga de la cortante. Por eso necesitamos esos datos. Sí o sí nos los tiene que dar, por si acaso, sí o sí. Y nos tiene que dar la carga también. Esos tres datos son vitales, sí o sí nos los tiene que dar, ¿ya? Ahora, el primer paso que vamos a hacer es calcular la fuerza por tornillo. Es lo mismo que el anterior tema, fuerza es igual, la fuerza por tornillo es la carga total o la fuerza total dividido entre el número de tornillos. Pero en este ejercicio, si se dan cuenta, como ya me daba este dibujo, me dice ya directamente que es solo un tornillo. Además, aquí igual diseñar el tornillo potencia que se utilizará en un sistema de carga para levantar una carga de 20.000 libras fuerza. Solo es uno de. Pero puede ser múltiple, es verdad. Si el ingeniero les puede dar una figura, digamos, como de 3 tornillos levantando una plancha, y en esa plancha encima está un auto. Entonces, número de tornillos ahí sería 3, por ejemplo. En este caso solo es uno. Ahora, luego de hallar la fuerza por tornillo, tienen que hallar el área requerido para el esfuerzo a la tensión. Ya les dije que aquí hay esfuerzo a la tensión y hay esfuerzo a la cortante. Para ambos tipos de esfuerzos se tiene que calcular su área, ¿ya? El área requerida para ambos esfuerzos. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a calcular la tensión, es la fuerza dividida entre el esfuerzo de esa fuerza que lo calculamos, y el mismo enunciado me da el esfuerzo a la tensión. Dice que calculamos y nos sale igual a 2 pulgadas. Pero para realizar esa AT, nos vamos a la tabla 17. Ese 2 pulgadas, otros valores. ¿Qué otros valores vamos a anotar? Se escucha entrecortado. Vamos a anotar esta de acá, que es el área del esfuerzo cortante. Vamos a anotar el diámetro de paso. ¿Qué más? Vamos a anotar el paso y las roscas por pulgada. Además de eso, también vamos a anotar el diámetro mayor o diámetro exterior. Este es el diámetro exterior, es el diámetro con el que trabajamos nosotros. Fíjense, anotamos 5, ya, lo voy a borrar porque después no voy a poder, ya. Anotamos esos 5 datos de esta tabla y los anotamos aquí. Fíjense, el área estandarizada, el área para el esfuerzo al cortante, número de hilo, el diámetro de paso, el diámetro mayor o diámetro exterior, que se llama D nomás, y el paso. El paso se llama L, porque su símbolo es L. L igual a 0,25. ¿Quedó claro hasta ahí cómo viene la tabla? Ya, entonces con esos datos me voy al siguiente paso, que es calcular el área al esfuerzo cortante.
Ahora, aquí hay un detalle, me olvidé mencionarlo, que obviamente lo que me pide el enunciado es que yo diseñe el tornillo, y técnicamente ya lo hice. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya. Técnicamente ya encontré casi todos los valores. Fíjense, diámetro, diámetro de paso, número de hilo, pero no solo basta ahí. Yo tengo que encontrar el ángulo de avance, pero el detalle aquí es que el área todavía no está definida, el área del tornillo. Hay dos áreas. Hay el área a la tensión, que ya está calculada. Esto sí ya está calculado y ya está estandarizado. Pero el área debido al esfuerzo cortante es simplemente un dato que sacamos de tabla. Tenemos que comparar este dato con un dato calculado. No solo podemos sacarlo de tabla. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que irnos a este paso y hallar el área del esfuerzo cortante calculado. ASC es igual a la carga dividido entre el esfuerzo, la cortante. Este dato de esfuerzo cortante lo tenemos y nos sale este valor. Una vez encontrado este valor, ya podemos determinar, digamos, o comparar 3,262 y el calculado es 2,857. Están bien, tienen un valor aceptable. Ahí nomás, solo tienen que fijarse nomás que tengan valores similares AS con ASC. No hacen ninguna comparación en realidad porque ambos valores son válidos, solamente que AS siempre debe salir mayor a 3,2, mejor dicho, mayor a ASC. ¿ya? El de la tabla tiene que salir siempre mayor al calculado. ¿ya? En este caso no está bien, AS es mayor a ASC y no se hace ninguna corrección. En el caso de que le salga diferente, no se hace ninguna corrección en realidad, es simplemente se lo anota en la conclusión, nada más. ¿ya? No se hace ninguna corrección cuando ASC es mayor o menor a AS. Ninguna corrección, solamente se los menciono nomás. Ahora, luego de hallar ASC, tienen que hallar la altura del yugo. Este yugo acá, no sé cómo explicárselos. Bueno, ustedes tienen un sistema de tornillo potencia. A ver, ahí está el tornillo. El tornillo siempre va unido a una plancha de soporte. Tiene un soporte el tornillo, porque un tornillo si lo dejas ahí al aire, se va a caer o se puede tropezar o lo que sea, levantar una carga. Entonces, es como el rodamiento. No sé si ven, un eje tiene un soporte. El soporte nosotros le llamamos rodamiento que le ayuda a girar, ¿no? O también hay otro tipo de rodamiento más extraño, pero imagínense que es como un rodamiento. El eje, en nuestro caso, sería el tornillo. Y el rodamiento que le ayuda a girar tiene una altura. Esa altura o ese espesor se llama altura de yugo en el caso de tornillo potencia. ¿ya? Aquí, como el soporte del tornillo, ¿ya? Este es el tornillo. Ahí, fíjense. A ver, de otro color. Este es su soporte, ¿ya? Lo que hace que esté estable el tornillo cuando levante la carga. La altura del yugo es este espesor, digamos, o esta pequeña altura que tiene ese soporte, o el yugo, como les dije que se llama, ¿ya? Se llama H. Ese valor igual hay que encontrarlo. Bueno, eso dice el libro, así que también, aunque no nos lo pida el enunciado, también lo vamos a encontrar, ¿ya? Por si se los pide el ingeniero en algún ejercicio. Entonces, la altura del yugo es esta ecuación de acá. Es ASC dividido entre H igual a AS dividido entre 1 pulgada. Despejan H y les va a quedar así. Fíjense. Y les va a salir 0,876 pulgadas. Ahora, esta altura del yugo también se puede estandarizar, pero se estandariza con el tema de remache. Se van a la tabla A21, que ya lo vimos, ¿no? En la anterior ayudantía. Esa tabla, y se van al inmediato superior. Entonces, la altura del yugo o H estandarizado va a ser 1 pulgada, por si se los pide.
Ahora nos falta un valor más que es el ángulo de avance. Ya encontramos diámetro, diámetro de paso, número de hilos, el paso también ya lo tenemos, pero nos falta el ángulo de avance. ¿Cómo encontramos el ángulo de avance? Fíjense, esta es su ecuación, es tangente menos 1 de paso, porque L es igual a paso, ya le había dicho, dividido entre pi por diámetro de paso, y ya tenemos todos esos valores. Encontramos el ángulo de paso. Eso es todo. Ahora vamos a hacer unos cálculos más, porque nos puede pedir calcule la eficiencia, nos puede pedir. Y para calcular la eficiencia